Un millonario abandona fríamente a su empleada doméstica negra embarazada, pero unos informes médicos revelan más tarde una verdad impactante. ¿Qué conexión oculta saldrá a la luz, cambiando sus vidas para siempre? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. William Harrington se encontraba en el podio del Metropolitan Ballroom, su smoking perfectamente entallado mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. El premio al liderazgo empresarial brillaba en sus manos mientras los reporteros abarrotaban la primera fila, ansiosos por captar cada palabra del empresario más célebre de Nueva York. Su discurso de aceptación fluía con suavidad, palabras ensayadas sobre innovación y responsabilidad corporativa que había pronunciado incontables veces antes. Pero bajo su seguro exterior, los pensamientos de William vagaban hacia un tiempo diferente, un lugar diferente. El peso del premio de cristal en sus manos le recordaba otro peso que llevaba consigo, uno que ninguna cantidad de éxito podía aligerar. Mientras examinaba la multitud de admiradores, vislumbró una cabellera oscura y una piel morena cálida que le hizo detener el corazón por un momento. No era ella, por supuesto. Nunca lo fue. La gala continuó a su alrededor mientras él se movía por la sala con facilidad experta. Los miembros del consejo le daban palmadas en el hombro, las mujeres de la alta sociedad le besaban en las mejillas, y los ejecutivos más jóvenes buscaban su atención con brillos ambiciosos en los ojos. William mantenía su personaje a la perfección, pero cada conversación se sentía hueca, cada risa forzada. El champán de su copa permanecía intacto. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de Brooklyn, Clara Johnson estaba sentada en la mesa de su cocina, con una mano descansando sobre su vientre hinchado. Las facturas estaban extendidas ante ella, sus sellos rojos de vencido marcaban cada una como acusaciones. La luz del atardecer se filtraba a través de unas cortinas desgastadas, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo. Ya había calculado y recalculado su presupuesto, pero las cifras solo sumaban preocupación. Clara trazaba con la mano libre el borde de un recorte de periódico que mostraba a William en otro evento corporativo. Su sonrisa ahora era diferente a la de aquella noche, 6 meses atrás, cuando la había mirado con lo que ella había confundido con afecto genuino. El recuerdo de su encuentro en su oficina después de horas seguía ardiendo, no con pasión, sino con vergüenza y rabia. Sus palabras después habían herido más profundamente que cualquier dolor físico, esto nunca pasó. ¿Lo entiendes, verdad? Cuando le contó del embarazo 2 semanas después, su respuesta había sido rápida y fría. Su abogado se presentó en su puerta con papeles y un cheque, ambos destrozados por ella. Clara había trabajado para la familia Harrington durante 3 años, manteniendo sus casas impecables, pero aparentemente, no era lo suficientemente buena para llevar su nombre. En su oficina del centro, William estaba sentado frente a Marcus Pembroke, su abogado personal durante 20 años. Los sillones de cuero y el escritorio de caoba creaban una atmósfera de poder y privilegio, pero hoy se sentía sofocante. Marcus hojeó unos papeles, con sus gafas de lectura sobre la nariz. La prensa está controlada, informó Marcus, dejando a un lado otro documento. Ningún susurro, ningún rumor. Su imagen pública sigue intacta. William asintió, golpeando con los dedos el reposabrazos. ¿Y el otro asunto? Resuelto. Ella no ha intentado más contacto. Aunque debo decir, William, que esta situación se podría haber evitado con un poco más de discreción. El reproche en el tono de Marcus era sutil, pero claro. William se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la ciudad que él mismo había ayudado a construir. Rascacielos se elevaban hacia las nubes, cada uno un testimonio de la ambición y los logros humanos. Sin embargo, en algún lugar ahí abajo, en uno de los innumerables apartamentos, una mujer llevaba a su hijo, una verdad que él había optado por enterrar bajo montañas de honorarios de abogados y acuerdos de confidencialidad. Hemos terminado aquí, dijo William, despidiendo a su abogado y a su conciencia del mismo modo. Volvió a su escritorio, donde los informes trimestrales y las propuestas de fusión aguardaban su atención. Este era su mundo, números, negocios y poder. Él entendía estas cosas. Eran limpias, predecibles, controlables. Al caer la noche sobre Nueva York, 3 vidas continuaron sus caminos separados. William asistió a otra cena de negocios, con su reputación intacta pero su alma corroída.
Clara se preparaba para otra noche sin dormir, su determinación de criar a su hijo sola fortaleciéndose con cada patada que sentía. Y en algún lugar entre ellos, aún no nacido y sin nombre, existía un niño que un día uniría esos dos mundos de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El calor del verano aplastaba las atestadas calles de Harlem mientras Clara Johnson se plantaba ante una multitud reunida, su voz resonando en los rostros congregados. El tiempo había fortalecido su determinación, y la tímida ama de llaves se había transformado en una formidable organizadora comunitaria. Su hijo Jamal, ahora con 15 años, la observaba desde un costado mientras ella se dirigía a la multitud sobre la discriminación en la vivienda y la desigualdad económica. «Quieren que creamos que el éxito llega a quienes trabajan duro», resonó la voz de Clara, firme y clara. «Pero hemos visto cómo funciona el sistema. Lo hemos vivido. Y estamos aquí para decir que necesita cambiar». La multitud respondió con vítores y puños en alto. Entre ellos se encontraban residentes de toda la vida, dueños de pequeños negocios y jóvenes activistas, todos unidos por el mensaje de Clara. Detrás del improvisado podio, los carteles de protesta se mecían al sol de la tarde. Las cámaras de noticias locales captaron la escena, aunque Clara sabía que probablemente solo transmitirían unos pocos segundos de metraje, si acaso. Los mismos promotores inmobiliarios e intereses corporativos a los que desafiaba también eran dueños de los medios de comunicación. La ironía de que uno de esos promotores fuera William Harrington no se le escapaba, aunque ya se había entrenado para no inmutarse al oír su nombre. A varias cuadras de distancia, Jamal trabajaba en su último mural, sus manos firmes mientras guiaba la pintura en aerosol sobre la pared de ladrillo. La obra representaba a un grupo de personas liberándose de cadenas que se transformaban en signos de dólar. Su profesor de arte había elogiado su talento, pero era la lucha de su madre la que daba poder a su obra. Cada pincelada llevaba el peso de su historia, aunque Jamal solo conocía fragmentos. El mural cobraba forma bajo su atenta mirada, rostros emergiendo de la oscuridad, manos alcanzando la luz, el crudo contraste entre los poderosos y los desposeídos plasmado en vibrantes colores. Otros adolescentes del barrio se reunían a observarlo trabajar, algunos ofreciendo sugerencias, otros simplemente admirando su habilidad. Jamal se había convertido en una especie de leyenda local, el chico que podía transformar muros en blanco en ventanas al alma. «Te van a meter en un lío por esto», advirtió Marcus, su mejor amigo, mirando nerviosamente el coche de policía que pasaba despacio. «Es un encargo», respondió Jamal, retrocediendo para comprobar su trabajo. El centro comunitario lo aprobó. Había aprendido a navegar el sistema, a encontrar maneras legales de expresar su mensaje. Su madre le había enseñado que el cambio llegaba a través de la perseverancia y la inteligencia, no solo de la rebeldía. En su oficina en un ático, William Harrington hojeaba el periódico matutino, su café enfriándose a su lado. Un pequeño artículo captó su atención: activistas locales desafían el plan de desarrollo urbano. La foto mostraba una multitud de manifestantes, y aunque estaba granulada, reconoció a Clara inmediatamente. Se veía más imponente ahora, su presencia era dominante. Los años habían sido buenos con ella, o quizás había sido el propósito lo que la había transformado. La asistente de William entró con la agenda del día, reuniones de consejo, almuerzos benéficos, una inauguración de galería por la noche. El habitual circo de la alta sociedad que hacía tiempo había perdido su brillo. Él la despidió con un gesto, sin dejar de mirar la imagen de Clara en el periódico. La protesta iba dirigida a uno de los proyectos de desarrollo de su empresa, aunque dudaba que Clara lo supiera. Su participación en el sector inmobiliario estaba oculta tras sociedades holding y filiales. «Señor», reapareció su asistente, la gala de la Fundación Thompson es esta noche. Esperan que haga unas palabras sobre la renovación urbana. La ironía casi lo hizo reír. Ahí estaba él, preparándose para hablar sobre la mejora de las comunidades mientras simultáneamente era una de las fuerzas contra las que Clara luchaba. Se aflojó la corbata, sintiendo de repente el peso de sus decisiones más que de costumbre. Al otro lado de la ciudad, el mural de Jamal estaba casi terminado. La luz de la tarde iluminaba la pintura húmeda, haciéndola brillar como una vidriera. Los transeúntes se detenían a fotografiarlo, y varias cuentas locales de Instagram ya habían compartido imágenes del trabajo en progreso. Su mensaje se extendía, píxel a píxel, corazón a corazón. Clara terminó su discurso entre entusiastas aplausos, pero sabía que esto era solo el comienzo.
El trabajo de verdad se hacía en las reuniones comunitarias, en las campañas de cartas, en el lento proceso de construir coaliciones y consensos. Reunió sus materiales, agradeció a sus compañeros organizadores y revisó su teléfono. Un mensaje de Jamal mostraba una foto de su mural casi terminado. La imagen le quitó el aliento. En el centro de la obra, una mujer que se parecía extraordinariamente a ella estaba con los brazos abiertos, protegiendo a un grupo de niños. Tras ella se alzaban las sombras de los rascacielos, sus ventanas llenas de signos de dólar. El mensaje era claro, el talento innegable. Su hijo había heredado algo más que los prominentes pómulos de William, el don de su padre para acaparar la atención, aunque lo usaba con un propósito muy diferente. El día declinaba, 3 vidas moviéndose en órbitas separadas, pero conectadas por hilos invisibles del destino y el ADN. Clara se dirigía a casa para preparar las reuniones del día siguiente. Jamal daba los últimos toques a su mural, su mensaje al mundo completo. Y William se preparaba para otra velada de apariencias, sin saber que las mismas comunidades que transformaba con sus negocios estaban siendo transformadas de una manera diferente por el hijo que nunca conoció. Clara estaba sentada en su pequeña oficina en casa, mirando el correo electrónico que lo cambiaría todo. El kit de prueba de ascendencia había sido un regalo de sus colegas del centro comunitario, una muestra de agradecimiento por sus 5 años de servicio. Había enviado la muestra sin pensarlo mucho, esperando aprender más sobre su herencia africana y caribeña. En cambio, los resultados habían revelado algo mucho más inmediato, un vínculo genético directo con la familia Harrington. Leyó los resultados de nuevo, sus manos temblando ligeramente. El servicio de coincidencia de ADN había identificado a varios parientes Harrington, incluyendo a la hermana y primos de William. La conexión era innegable. La prueba científica de lo que siempre había sabido pero nunca había podido demostrar ahora estaba en su bandeja de entrada, rodeada de gráficos alegres y sugerencias de árboles genealógicos. Jamal la encontró allí, todavía mirando la pantalla. A sus 16 años, había crecido alto y esbelto, con los ojos observadores de un artista que no se perdía nada. «¿Mamá?» «¿Qué pasa?», dijo, cruzando la habitación en 3 largas zancadas y asomándose sobre su hombro para leer la pantalla. Su aguda inspiración le indicó que comprendía las implicaciones al instante. «Esto significa que en realidad somos Harrington», dijo, con una voz mezcla de asombro e ira. «¿Todo este tiempo lo supo? ¿Y aún así no hizo nada?» La pintura bajo sus uñas formaba medias lunas oscuras mientras apretaba los puños. Su último mural, una obra sobre la familia y la identidad, estaba a medio terminar en su estudio al final del pasillo, adquiriendo repentinamente un nuevo significado. Clara tomó la mano de su hijo, sintiendo la familiar textura de la pintura seca contra su palma. «Él sabía de ti, sí. Pero esto», indicó la pantalla con un gesto, «esto prueba algo más. No solo estamos conectados con William. Somos parte de toda la línea familiar. Hay una historia aquí que nunca conocimos». Al otro lado de la ciudad, la rutina matutina de William Harrington se vio interrumpida por una llamada urgente de su hermana Elizabeth. Su voz traía el tono seco del pánico apenas contenido. «¿Has visto las actualizaciones del registro de ADN? Clara Johnson y su hijo aparecen como familiares. Coincidencias fuertes, William. No es un parentesco lejano». La taza de café de William resonó contra el platillo. Había pasado años relegando los pensamientos de Clara y su hijo a los márgenes de su conciencia, concentrándose en la expansión de sus negocios y en fundaciones benéficas. Pero al ADN no le importaban las mentiras cómodas ni las distancias cuidadosamente mantenidas. La ciencia acababa de destrozar 16 años de cuidadosa evasión. «¿Cuánta gente tiene acceso a esta información?», preguntó, ya calculando posibles estrategias de control de daños. «Ese no es el punto, William», replicó Elizabeth. «Hay un chico ahí fuera, tu hijo, que acaba de descubrir que forma parte de nuestra familia. Un chico talentoso, por lo que he oído. Sus obras de arte inundan las redes sociales. Se está haciendo un nombre en la comunidad». William abrió su portátil, buscando rápidamente el nombre de Jamal. Imágenes llenaban su pantalla, poderosos murales que abordaban la justicia social, la desigualdad y la identidad. El chico tenía el fuego y la determinación de su madre, claramente visibles en cada obra.
Pero esos ojos que lo miraban desde su foto de perfil, esos eran ojos Harrington, inconfundiblemente similares a los que William veía en su propio espejo cada mañana. De vuelta en su apartamento, Jamal deambulaba por la sala, con la energía a punto de desbordarse. «Deberíamos ir a verlo», declaró. «Presentarnos en su oficina. Hacer que nos reconozca. Quiero decir, ahora tenemos pruebas, ¿verdad?». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, traicionando el dolor que ocultaba su valentía. Clara observaba a su hijo, con el corazón apesadumbrado. ¿Cuántas veces había visto esa misma determinación en su mandíbula, ese mismo orgullo en su mentón, en el rostro de William? Los resultados de ADN no solo habían confirmado la paternidad, sino que habían abierto una puerta que ninguno de los dos estaba seguro de querer cruzar. «No es tan sencillo», comenzó ella, pero Jamal la interrumpió. «Sí lo es, mamá. Él ha vivido en su torre todos estos años, probablemente pensando que se había salido con la suya. Mientras tanto, nosotros hemos estado aquí abajo, viendo cómo su empresa compra edificios y desplaza a la gente. Debería enfrentarse a nosotros. Enfréntate a lo que ha hecho». Clara se levantó y se acercó a la ventana que daba a su barrio. La comunidad que había ayudado a construir, las luchas que había librado, la vida que había creado para ella y Jamal, todo parecía repentinamente precario. Los resultados del ADN no se referían solo a la biología, se referían a la identidad, a la pertenencia, a la compleja intersección de raza y clase que había moldeado sus vidas. «Lo que sea que hagamos ahora», dijo finalmente, «lo haremos con cuidado. Lo haremos en nuestros términos». Se volvió hacia su hijo, viendo en él tanto al niño que había criado como al hombre en que se estaba convirtiendo. «Esto ya no se trata solo de William. Se trata de toda una historia familiar que nunca supimos que teníamos». Al caer la noche sobre la ciudad, 3 personas lidiaban con las implicaciones de la verdad científica. Clara comenzó a investigar la historia familiar de los Harrington, buscando patrones y respuestas. Jamal canalizó su confusión en su arte, el mural inacabado en su estudio evolucionando para incorporar temas de conexiones ocultas y verdades reveladas. Y William se quedó en su oficina mucho después de que su personal se hubiera ido a casa, mirando fotos de las obras de arte de Jamal, viendo su propio legado transformado a través de la visión feroz e inquebrantable de su hijo. La invitación a la gala anual de la Fundación Harrington llegó al escritorio de Clara en el centro comunitario, su estampa. Un millonario abandona fríamente a su empleada doméstica negra embarazada, pero unos informes médicos revelan más tarde una verdad impactante. ¿Qué conexión oculta saldrá a la luz, cambiando sus vidas para siempre? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. William Harrington se encontraba en el podio del Metropolitan Ballroom, su smoking perfectamente entallado mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. El premio al liderazgo empresarial brillaba en sus manos mientras los reporteros abarrotaban la primera fila, ansiosos por captar cada palabra del empresario más célebre de Nueva York. Su discurso de aceptación fluía con suavidad, palabras ensayadas sobre innovación y responsabilidad corporativa que había pronunciado incontables veces antes. Pero bajo su seguro exterior, los pensamientos de William vagaban hacia un tiempo diferente, un lugar diferente. El peso del premio de cristal en sus manos le recordaba otro peso que llevaba consigo, uno que ninguna cantidad de éxito podía aligerar. Mientras examinaba la multitud de admiradores, vislumbró una cabellera oscura y una piel morena cálida que le hizo detener el corazón por un momento. No era ella, por supuesto. Nunca lo fue. La gala continuó a su alrededor mientras él se movía por la sala con facilidad experta. Los miembros del consejo le daban palmadas en el hombro, las mujeres de la alta sociedad le besaban en las mejillas, y los ejecutivos más jóvenes buscaban su atención con brillos ambiciosos en los ojos. William mantenía su personaje a la perfección, pero cada conversación se sentía hueca, cada risa forzada. El champán de su copa permanecía intacto. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de Brooklyn, Clara Johnson estaba sentada en la mesa de su cocina, con una mano descansando sobre su vientre hinchado. Las facturas estaban extendidas ante ella, sus sellos rojos de vencido marcaban cada una como acusaciones. La luz del atardecer se filtraba a través de unas cortinas desgastadas, proyectando largas sombras sobre el suelo de linóleo. Ya había calculado y recalculado su presupuesto, pero las cifras solo sumaban preocupación. Clara trazaba con la mano libre el borde de un recorte de periódico que mostraba a William en otro evento corporativo.
Su sonrisa ahora era diferente a la de aquella noche, 6 meses atrás, cuando la había mirado con lo que ella había confundido con afecto genuino. El recuerdo de su encuentro en su oficina después de horas seguía ardiendo, no con pasión, sino con vergüenza y rabia. Sus palabras después habían herido más profundamente que cualquier dolor físico. Esto nunca pasó. ¿Lo entiendes, verdad? Cuando le contó del embarazo 2 semanas después, su respuesta había sido rápida y fría. Su abogado se presentó en su puerta con papeles y un cheque, ambos destrozados por ella. Clara había trabajado para la familia Harrington durante 3 años, manteniendo sus casas impecables, pero aparentemente, no era lo suficientemente buena para llevar su nombre. En su oficina del centro, William estaba sentado frente a Marcus Pembroke, su abogado personal durante 20 años. Los sillones de cuero y el escritorio de caoba creaban una atmósfera de poder y privilegio, pero hoy se sentía sofocante. Marcus hojeó unos papeles, con sus gafas de lectura sobre la nariz. La prensa está controlada, informó Marcus, dejando a un lado otro documento. Ningún susurro, ningún rumor. Su imagen pública sigue intacta. William asintió, golpeando con los dedos el reposabrazos. ¿Y el otro asunto? Resuelto. Ella no ha intentado más contacto. Aunque debo decir, William, que esta situación se podría haber evitado con un poco más de discreción. El reproche en el tono de Marcus era sutil, pero claro. William se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la ciudad que él mismo había ayudado a construir. Rascacielos se elevaban hacia las nubes, cada uno un testimonio de la ambición y los logros humanos. Sin embargo, en algún lugar ahí abajo, en uno de los innumerables apartamentos, una mujer llevaba a su hijo, una verdad que él había optado por enterrar bajo montañas de honorarios de abogados y acuerdos de confidencialidad. Hemos terminado aquí, dijo William, despidiendo a su abogado y a su conciencia del mismo modo. Volvió a su escritorio, donde los informes trimestrales y las propuestas de fusión aguardaban su atención. Este era su mundo: números, negocios y poder. Él entendía estas cosas. Eran limpias, predecibles, controlables. Al caer la noche sobre Nueva York, 3 vidas continuaron sus caminos separados. William asistió a otra cena de negocios, con su reputación intacta pero su alma corroída. Clara se preparaba para otra noche sin dormir, su determinación de criar a su hijo sola fortaleciéndose con cada patada que sentía. Y en algún lugar entre ellos, aún no nacido y sin nombre, existía un niño que un día uniría esos dos mundos de maneras que ninguno de ellos podía imaginar. El calor del verano aplastaba las atestadas calles de Harlem mientras Clara Johnson se plantaba ante una multitud reunida, su voz resonando en los rostros congregados. El tiempo había fortalecido su determinación, y la tímida ama de llaves se había transformado en una formidable organizadora comunitaria. Su hijo Jamal, ahora con 15 años, la observaba desde un costado mientras ella se dirigía a la multitud sobre la discriminación en la vivienda y la desigualdad económica. «Quieren que creamos que el éxito llega a quienes trabajan duro», resonó la voz de Clara, firme y clara. «Pero hemos visto cómo funciona el sistema. Lo hemos vivido. Y estamos aquí para decir que necesita cambiar». La multitud respondió con vítores y puños en alto. Entre ellos se encontraban residentes de toda la vida, dueños de pequeños negocios y jóvenes activistas, todos unidos por el mensaje de Clara. Detrás del improvisado podio, los carteles de protesta se mecían al sol de la tarde. Las cámaras de noticias locales captaron la escena, aunque Clara sabía que probablemente solo transmitirían unos pocos segundos de metraje, si acaso. Los mismos promotores inmobiliarios e intereses corporativos a los que desafiaba también eran dueños de los medios de comunicación. La ironía de que uno de esos promotores fuera William Harrington no se le escapaba, aunque ya se había entrenado para no inmutarse al oír su nombre. A varias cuadras de distancia, Jamal trabajaba en su último mural, sus manos firmes mientras guiaba la pintura en aerosol sobre la pared de ladrillo. La obra representaba a un grupo de personas liberándose de cadenas que se transformaban en signos de dólar. Su profesor de arte había elogiado su talento, pero era la lucha de su madre la que daba poder a su obra. Cada pincelada llevaba el peso de su historia, aunque Jamal solo conocía fragmentos. El mural cobraba forma bajo su atenta mirada, rostros emergiendo de la oscuridad, manos alcanzando la luz, el crudo contraste entre los poderosos y los desposeídos plasmado en vibrantes colores. Otros adolescentes del barrio se reunían a observarlo trabajar, algunos ofreciendo sugerencias, otros simplemente admirando su habilidad.
Jamal se había convertido en una especie de leyenda local, el chico que podía transformar muros en blanco en ventanas al alma. «Te van a meter en un lío por esto», advirtió Marcus, su mejor amigo, mirando nerviosamente el coche de policía que pasaba despacio. «Es un encargo», respondió Jamal, retrocediendo para comprobar su trabajo. El centro comunitario lo aprobó. Había aprendido a navegar el sistema, a encontrar maneras legales de expresar su mensaje. Su madre le había enseñado que el cambio llegaba a través de la perseverancia y la inteligencia, no solo de la rebeldía. En su oficina en un ático, William Harrington hojeaba el periódico matutino, su café enfriándose a su lado. Un pequeño artículo captó su atención: activistas locales desafían el plan de desarrollo urbano. La foto mostraba una multitud de manifestantes, y aunque estaba granulada, reconoció a Clara inmediatamente. Se veía más imponente ahora, su presencia era dominante. Los años habían sido buenos con ella, o quizás había sido el propósito lo que la había transformado. La asistente de William entró con la agenda del día: reuniones de consejo, almuerzos benéficos, una inauguración de galería por la noche. El habitual circo de la alta sociedad que hacía tiempo había perdido su brillo. Él la despidió con un gesto, sin dejar de mirar la imagen de Clara en el periódico. La protesta iba dirigida a uno de los proyectos de desarrollo de su empresa, aunque dudaba que Clara lo supiera. Su participación en el sector inmobiliario estaba oculta tras sociedades holding y filiales. «Señor», reapareció su asistente, «la gala de la Fundación Thompson es esta noche. Esperan que haga unas palabras sobre la renovación urbana». La ironía casi lo hizo reír. Ahí estaba él, preparándose para hablar sobre la mejora de las comunidades mientras simultáneamente era una de las fuerzas contra las que Clara luchaba. Se aflojó la corbata, sintiendo de repente el peso de sus decisiones más que de costumbre. Al otro lado de la ciudad, el mural de Jamal estaba casi terminado. La luz de la tarde iluminaba la pintura húmeda, haciéndola brillar como una vidriera. Los transeúntes se detenían a fotografiarlo, y varias cuentas locales de Instagram ya habían compartido imágenes del trabajo en progreso. Su mensaje se extendía, píxel a píxel, corazón a corazón. Clara terminó su discurso entre entusiastas aplausos, pero sabía que esto era solo el comienzo. El trabajo de verdad se hacía en las reuniones comunitarias, en las campañas de cartas, en el lento proceso de construir coaliciones y consensos. Reunió sus materiales, agradeció a sus compañeros organizadores y revisó su teléfono. Un mensaje de Jamal mostraba una foto de su mural casi terminado. La imagen le quitó el aliento. En el centro de la obra, una mujer que se parecía extraordinariamente a ella estaba con los brazos abiertos, protegiendo a un grupo de niños. Tras ella se alzaban las sombras de los rascacielos, sus ventanas llenas de signos de dólar. El mensaje era claro: el talento innegable. Su hijo había heredado algo más que los prominentes pómulos de William, el don de su padre para acaparar la atención, aunque lo usaba con un propósito muy diferente. El día declinaba, 3 vidas moviéndose en órbitas separadas, pero conectadas por hilos invisibles del destino y el ADN. Clara se dirigía a casa para preparar las reuniones del día siguiente. Jamal daba los últimos toques a su mural, su mensaje al mundo completo. Y William se preparaba para otra velada de apariencias, sin saber que las mismas comunidades que transformaba con sus negocios estaban siendo transformadas de una manera diferente por el hijo que nunca conoció. Clara estaba sentada en su pequeña oficina en casa, mirando el correo electrónico que lo cambiaría todo. El kit de prueba de ascendencia había sido un regalo de sus colegas del centro comunitario, una muestra de agradecimiento por sus 5 años de servicio. Había enviado la muestra sin pensarlo mucho, esperando aprender más sobre su herencia africana y caribeña. En cambio, los resultados habían revelado algo mucho más inmediato: un vínculo genético directo con la familia Harrington. Leyó los resultados de nuevo, sus manos temblando ligeramente. El servicio de coincidencia de ADN había identificado a varios parientes Harrington, incluyendo a la hermana y primos de William. La conexión era innegable. La prueba científica de lo que siempre había sabido pero nunca había podido demostrar ahora estaba en su bandeja de entrada, rodeada de gráficos alegres y sugerencias de árboles genealógicos. Jamal la encontró allí, todavía mirando la pantalla. A sus 16 años, había crecido alto y esbelto, con los ojos observadores de un artista que no se perdía nada. «¿Mamá?» «¿Qué pasa?», dijo, cruzando la habitación en 3 largas zancadas y asomándose sobre su hombro para leer la pantalla.
Su aguda inspiración le indicó que comprendía las implicaciones al instante. «Esto significa que en realidad somos Harrington», dijo, con una voz mezcla de asombro e ira. «¿Todo este tiempo lo supo? ¿Y aún así no hizo nada?» La pintura bajo sus uñas formaba medias lunas oscuras mientras apretaba los puños. Su último mural, una obra sobre la familia y la identidad, estaba a medio terminar en su estudio al final del pasillo, adquiriendo repentinamente un nuevo significado. Clara tomó la mano de su hijo, sintiendo la familiar textura de la pintura seca contra su palma. «Él sabía de ti, sí. Pero esto», indicó la pantalla con un gesto, «esto prueba algo más. No solo estamos conectados con William. Somos parte de toda la línea familiar. Hay una historia aquí que nunca conocimos». Al otro lado de la ciudad, la rutina matutina de William Harrington se vio interrumpida por una llamada urgente de su hermana Elizabeth. Su voz traía el tono seco del pánico apenas contenido. «¿Has visto las actualizaciones del registro de ADN? Clara Johnson y su hijo aparecen como familiares. Coincidencias fuertes, William. No es un parentesco lejano». La taza de café de William resonó contra el platillo. Había pasado años relegando los pensamientos de Clara y su hijo a los márgenes de su conciencia, concentrándose en la expansión de sus negocios y en fundaciones benéficas. Pero al ADN no le importaban las mentiras cómodas ni las distancias cuidadosamente mantenidas. La ciencia acababa de destrozar 16 años de cuidadosa evasión. «¿Cuánta gente tiene acceso a esta información?», preguntó, ya calculando posibles estrategias de control de daños. «Ese no es el punto, William», replicó Elizabeth. «Hay un chico ahí fuera, tu hijo, que acaba de descubrir que forma parte de nuestra familia. Un chico talentoso, por lo que he oído. Sus obras de arte inundan las redes sociales. Se está haciendo un nombre en la comunidad». William abrió su portátil, buscando rápidamente el nombre de Jamal. Imágenes llenaban su pantalla, poderosos murales que abordaban la justicia social, la desigualdad y la identidad. El chico tenía el fuego y la determinación de su madre, claramente visibles en cada obra. Pero esos ojos que lo miraban desde su foto de perfil, esos eran ojos Harrington, inconfundiblemente similares a los que William veía en su propio espejo cada mañana. De vuelta en su apartamento, Jamal deambulaba por la sala, con la energía a punto de desbordarse. «Deberíamos ir a verlo», declaró. «Presentarnos en su oficina. Hacer que nos reconozca. Quiero decir, ahora tenemos pruebas, ¿verdad?». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, traicionando el dolor que ocultaba su valentía. Clara observaba a su hijo, con el corazón apesadumbrado. ¿Cuántas veces había visto esa misma determinación en su mandíbula, ese mismo orgullo en su mentón, en el rostro de William? Los resultados de ADN no solo habían confirmado la paternidad, sino que habían abierto una puerta que ninguno de los dos estaba seguro de querer cruzar. «No es tan sencillo», comenzó ella, pero Jamal la interrumpió. «Sí lo es, mamá. Él ha vivido en su torre todos estos años, probablemente pensando que se había salido con la suya. Mientras tanto, nosotros hemos estado aquí abajo, viendo cómo su empresa compra edificios y desplaza a la gente. Debería enfrentarse a nosotros. Enfréntate a lo que ha hecho». Clara se levantó y se acercó a la ventana que daba a su barrio. La comunidad que había ayudado a construir, las luchas que había librado, la vida que había creado para ella y Jamal, todo parecía repentinamente precario. Los resultados del ADN no se referían solo a la biología, se referían a la identidad, a la pertenencia, a la compleja intersección de raza y clase que había moldeado sus vidas. «Lo que sea que hagamos ahora», dijo finalmente, «lo haremos con cuidado. Lo haremos en nuestros términos». Se volvió hacia su hijo, viendo en él tanto al niño que había criado como al hombre en que se estaba convirtiendo. «Esto ya no se trata solo de William. Se trata de toda una historia familiar que nunca supimos que teníamos». Al caer la noche sobre la ciudad, 3 personas lidiaban con las implicaciones de la verdad científica. Clara comenzó a investigar la historia familiar de los Harrington, buscando patrones y respuestas. Jamal canalizó su confusión en su arte, el mural inacabado en su estudio evolucionando para incorporar temas de conexiones ocultas y verdades reveladas. Y William se quedó en su oficina mucho después de que su personal se hubiera ido a casa, mirando fotos de las obras de arte de Jamal, viendo su propio legado transformado a través de la visión feroz e inquebrantable de su hijo.
La invitación a la gala anual de la Fundación Harrington llegó al escritorio de Clara en el centro comunitario. Su estampado dorado y su gruesa cartulina contrastaban fuertemente con las solicitudes de subvenciones y los permisos de protesta que la rodeaban. Su asistente la había colocado encima del correo de la mañana, reconociendo la importancia del nombre Harrington. Clara trazó las letras grabadas con la punta del dedo, recordando cómo solía limpiar invitaciones similares durante sus días como empleada doméstica. La gala representaba todo contra lo que Clara luchaba ahora: la caridad impostora de los ricos, la apariencia cuidadosamente gestionada de conciencia social. Sin embargo, también representaba una oportunidad. Después de la revelación del ADN, había pasado semanas investigando a la familia Harrington, desenterrando una compleja historia de poder, privilegios y ocasionales rebeliones contra ambos. La gala la pondría en la misma sala que toda la familia, incluido William. Jamal observaba a su madre prepararse para el evento. Su atuendo habitual, práctico y sencillo, había sido reemplazado por un vestido de noche azul intenso que la hacía lucir regia e imponente a la vez. Él ajustaba su pajarita, un hallazgo de tienda de segunda mano que combinaba con un traje cuidadosamente confeccionado comprado con las ganancias de su último mural por encargo. Parecían pertenecer al mundo al que estaban a punto de entrar, que era precisamente la intención de Clara. «Recuerda», dijo Clara mientras su coche de alquiler se acercaba al lugar, «no estamos aquí para confrontar. Estamos aquí para observar, para comprender». Pero sus manos delataban su nerviosismo, alisando arrugas inexistentes en su vestido. La gran entrada del Museo Metropolitano estaba iluminada por focos, sus escalinatas abarrotadas de la élite neoyorquina con sus mejores galas. Los fotógrafos llamaban a varias celebridades y personalidades de la alta sociedad, sus flashes creando una tormenta de luz artificial. Clara y Jamal subieron las escaleras con determinación. Su invitación les garantizaba el paso de seguridad sin problemas. Varios invitados asintieron cortésmente, asumiendo que debían ser importantes para haber recibido una invitación. Adentro, el gran salón se había transformado en una deslumbrante maravilla de cristal y flores. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba sobre el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas de champán. Clara escaneó la sala. Años de experiencia le permitían leer las sutiles jerarquías de poder que se exhibían. Reconoció muchas caras de su investigación del árbol genealógico de los Harrington, viendo ahora rasgos familiares reflejados en el rostro de su hijo. Guillermo se encontraba cerca del centro de la sala, rodeado de su habitual órbita de admiradores y cortesanos. Parecía mayor de lo que Clara recordaba, con las sienes ahora gris acero, las líneas grabadas más profundamente alrededor de sus ojos. Rió ante algo que alguien dijo, pero ella reconoció la artificialidad del gesto. Lo había visto incontables veces mientras servía en eventos similares. El momento en que Guillermo notó su presencia fue obvio. Su sonrisa estudiada se desvaneció, su mano se apretó visiblemente alrededor de su copa de champán. Sus miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala, y 16 años de distancia cuidadosamente mantenida se derrumbaron en un solo latido. Clara mantuvo su mirada fija, negándose a apartar la vista primero. A su lado, Jamal se irguió a su máxima altura, imitando inconscientemente la postura de su padre. La hermana de Guillermo, Elizabeth, se acercó primero, el susurro de su vestido de diseñador resonando al moverse entre la multitud. «Clara», dijo cálidamente, aunque sus ojos brillaban con una aguda evaluación. «Y este debe ser Jamal. He visto tu trabajo, bastante notable». Estudió su rostro abiertamente, notando el parecido familiar que el ADN ya había confirmado. Jamal aceptó su saludo con cortés cautela, pero su atención permaneció fija en Guillermo, quien había comenzado a acercarse con pasos medidos. La multitud se abrió inconscientemente ante él, años de condicionamiento social haciéndolos deferir a su aproximación. Clara sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. Años de activismo le habían enseñado el poder de parecer imperturbable. La distancia entre ellos se acortó con cada paso que Guillermo daba, años de palabras no dichas y emociones reprimidas condensándose en el espacio entre latidos. Clara percibió el leve temblor en su mano al dejar la copa de champán, leyó la incertidumbre en su postura, normalmente tan segura. Este no era el William Harrington que dominaba las salas de juntas y moldeaba los horizontes de la ciudad. Este era el hombre que alguna vez le había mostrado bondad, antes de que el miedo y el orgullo endurecieran su corazón. El cuarteto comenzó una nueva pieza. Las notas melancólicas del adagio para cuerdas de Barber llenaron el vasto espacio.
A su alrededor, los poderosos de la ciudad continuaban su elaborado baile social, inconscientes de que estaban presenciando un momento que reconfiguraría una de sus familias más prominentes. William se detuvo a 1 metro de Clara y Jamal, lo suficientemente cerca para hablar en voz baja, lo suficientemente lejos como para mantener la ilusión de un encuentro social casual. El silencio entre William y Clara se prolongó lo que pareció una eternidad, el ruido ambiente de la gala se desvaneció en el fondo. William habló primero, con la voz apenas un susurro. No estaba seguro de que vinieras. Sus ojos se movieron de Clara a Jamal, absorbiendo cada detalle del hijo que nunca había conocido. Clara mantuvo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza bajo su cuidadosa apariencia. La invitación fue bastante inesperada. Aunque quizás no tanto como descubrir que estamos más conectados a la familia Harrington de lo que creíamos. Sus palabras llevaban un peso que hizo que William se estremeciera levemente. Jamal se mantuvo erguido junto a su madre, su ojo de artista catalogaba cada parecido entre él y el hombre que tenía delante. La misma altura, la misma forma de llevar los hombros, incluso la misma ligera inclinación de la cabeza al escuchar. La evidencia genética estaba escrita en cada gesto, en cada tic compartido que ninguno había aprendido del otro. He visto tu trabajo, dijo William a Jamal, intentando acortar 16 años de ausencia con una conversación trivial. Tu última pieza, la que trata sobre la renovación urbana, es bastante potente. La ironía de elogiar un arte que criticaba sus propias prácticas comerciales no pasó desapercibida para nadie presente. ¿Te refieres a la que muestra cómo los promotores inmobiliarios están destruyendo comunidades?, respondió Jamal con agudeza, pero con control. Me sorprende que hayas tenido tiempo de fijarte, entre firmar órdenes de desahucio y planificar condominios de lujo. Las palabras llevaban el peso acumulado de años viendo a su madre luchar contra el mismo sistema que William representaba. Clara posó una mano suavemente sobre el brazo de su hijo, no para silenciarlo, sino para recordarle su propósito allí. La hija de William, Alexandra, se acercó al grupo, atraída por la evidente tensión. Tenía la edad de Jamal, sus rasgos Harrington suavizados por la herencia asiática de su madre. Miraba a su padre y a este hermano recién descubierto, con confusión y curiosidad luchando en su rostro. Papá, la pregunta de Alexandra contenía un mundo. William nunca había mencionado a Jamal ni a Clara a su familia legítima, y ahora su mundo cuidadosamente construido se estaba resquebrajando por las fallas que él mismo había creado. El parecido entre sus hijos era innegable, haciendo imposible la negación. William luchaba por encontrar palabras que pudieran salvar el abismo entre sus dos vidas. Alexandra, este es tu hermano, Jamal. La confesión le costó visiblemente, años de cuidadosa evasión se derrumbaron ante la innegable verdad. Alexandra y Jamal se miraron con la intensa curiosidad de hermanos perdidos hace mucho tiempo, cada uno viendo reflejos de sí mismos en el rostro del otro. A pesar de las circunstancias de su encuentro, algo hizo clic entre ellos, un reconocimiento de sangre compartida que trascendía las decisiones de sus padres. Tu mural en la calle 125, dijo Alexandra, el que trata sobre los lazos familiares, lo veo todos los días camino al colegio. Nunca supe. Su voz se apagó, dándose cuenta de cuánto nunca supo, de cuántos secretos habían moldeado su vida sin su conocimiento. Clara observaba la interacción entre los medio hermanos con emociones encontradas. Había criado a Jamal para que fuera orgulloso, fuerte e independiente, pero nunca había podido darle lo que ahora tenía a su alcance, una conexión con su familia extensa, una comprensión de sus orígenes. Quizás deberíamos trasladar esta conversación a un lugar más privado, sugirió William, indicando un rincón apartado de la multitud. La sugerencia provocó un inmediato debate en la mente de Clara. La privacidad permitiría la honestidad, pero también se sentía como un regreso a las sombras, a la vergüenza y el secreto que habían definido su relación años atrás. No, dijo Clara con firmeza. Ya hemos tenido suficiente privacidad, suficientes secretos. Lo que sea que deba decirse puede decirse aquí mismo. Su voz llevaba la fuerza de alguien que había pasado años luchando por ser escuchada, vista, reconocida. La tensión entre ellos se volvió palpable, atrayendo miradas curiosas de los invitados cercanos. El drama familiar de los Harrington se desarrollaba a plena vista de la élite neoyorquina, aunque pocos comprendían la verdadera magnitud de lo que estaban presenciando. Las cuidadosamente mantenidas fachadas de poder y decoro comenzaban a resquebrajarse, revelando las complejas historias humanas que se ocultaban tras ellas.
William condujo a Clara a un rincón más tranquilo de la galería, sus hijos pisándoles los talones. Las estatuas griegas y romanas que los rodeaban servían de testigos silenciosos de este drama moderno de familia y herencia. La mano de William tembló ligeramente al meter la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacando un documento doblado que parecía desgastado por el uso frecuente. He llevado esto conmigo durante semanas, desde que se hicieron públicos los resultados del ADN, comenzó, con la voz baja pero clara. Es la escritura original de la primera inversión inmobiliaria de mi bisabuelo en Nueva York. Desplegó con cuidado el papel amarillento, revelando una elegante caligrafía fechada en 1892. Encargamos a los historiadores de nuestra empresa que investigaran toda su historia después de tus protestas. ¿Lo que encontraron? Hizo una pausa, tragando saliva. La propiedad se adquirió mediante prácticas crediticias predatorias dirigidas a comunidades inmigrantes y minoritarias. Clara tomó el documento, sus ojos recorriendo la elegante escritura que detallaba el desplazamiento sistemático de familias no muy diferentes a la de sus propios antepasados. El descubrimiento pareció envejecer físicamente a William mientras seguía hablando, cada palabra cargada con el peso de generaciones de privilegio y dolor acumulados. La fortuna que construyó Harrington Enterprises provino de estas prácticas. Mi abuelo las expandió, mi padre las perfeccionó, y yo. Gestiluló con impotencia hacia el opulento entorno. Los modernicé. Gentrificación, renovación urbana, desarrollo corporativo, distintos nombres para los mismos viejos pecados. Jamal se acercó, estudiando el documento por encima del hombro de su madre. Su sensibilidad artística captó las implicaciones más profundas, como el pasado resonaba en el presente, como sus propios murales protestaban contra prácticas que tenían sus raíces en la historia de su familia paterna. Alexandra se quedó a su lado, su rostro reflejando la conmoción de descubrir que su cómoda vida se había construido sobre el sufrimiento de otros. ¿Por qué nos muestras esto? La pregunta de Clara cortó el peso de la historia entre ellos. Su voz permaneció firme, aunque sus manos se apretaron sobre el viejo papel. Porque quiero arreglarlo, respondió William, encontrando su mirada directamente por primera vez esa noche. No solo contigo y con Jamal, aunque Dios sabe que les debo a ambos más de lo que jamás podré devolver, sino con todas las comunidades a las que nuestra familia ha perjudicado. He pasado semanas revisando cada proyecto, cada inversión. Las cosas que hemos hecho en nombre del progreso, del beneficio. Clara estudió su rostro, buscando señales de la manipulación que había llegado a esperar de hombres poderosos que ofrecían grandes gestos. En cambio, vio algo inesperado, un tormento genuino, la mirada de un hombre enfrentando el costo moral de su herencia. Palabras bonitas, interrumpió Jamal, su pasión artística rompiendo su cuidadosa contención. Pero mientras tú has estado, revisando, las cosas, 3 barrios más han sido rezonificados para tus desarrollos de lujo. La semana pasada, la abuela de mi amigo Marcus recibió un aviso de desahucio de una filial de Harrington. William se encogió ante la acusación específica, pero no la negó. Tienes razón. Las palabras no bastan. Por eso he estado reuniéndome con mis abogados, reestructurando el enfoque de la empresa en el desarrollo urbano. Pero necesito ayuda, de gente que entienda a las comunidades, que pueda guiarnos hacia una mejora genuina, no a simple caridad. La implicación flotaba en el aire entre ellos. Clara reconoció la oferta escondida en sus palabras, la oportunidad de influir desde dentro en una de las mayores empresas de desarrollo de la ciudad, de transformar el mismo sistema contra el que había estado luchando. La activista en ella veía el potencial para un cambio real, mientras que la madre en ella seguía recelosa de las intenciones de William. Alexandra tocó suavemente el brazo de su recién descubierto hermano. Tus murales me ayudaron a ver lo que estaba sucediendo en la ciudad. Me hicieron cuestionar cosas que siempre había dado por sentadas. Tal vez, miró a su padre y luego a Jamal, tal vez el arte pueda ayudar a tender puentes entre estos mundos, ayudar a la gente a entender lo que necesita cambiar. Clara observaba la interacción entre los hermanos con emociones complejas. La conexión que se estaba formando entre ellos era genuina, inmaculada por la complicada historia de los adultos. Sin embargo, no podía olvidar los años de lucha, las noches que había trabajado en varios empleos para mantener a Jamal, las comunidades que había visto desmoronarse bajo la presión del desarrollo corporativo. El estudio de Jamal ocupaba un espacio de almacén reconvertido en Brooklyn, cuyas altas ventanas dejaban entrar corrientes de luz natural que iluminaban sus últimas obras en progreso.
el sol de la mañana iluminaba la pintura fresca de su última obra, un lienzo enorme que representaba árboles genealógicos entrelazados, cuyas ramas se transformaban en edificios de la ciudad y cuyas raíces se extendían profundamente en los cimientos de concreto agrietado. Dio un paso atrás, pincel en mano, cuando Clara entró. La conversación entre madre e hijo comenzó con cautela, ambos aún procesando las revelaciones de la gala. La oferta de William parece sincera, dijo Clara, observando la pintura de su hijo. El simbolismo no era sutil.